Comienza Fuera del Círculo, donde buscamos otra mirada, política y económica. Información más directa, más fresca y más humana. Con la conducción de Gabriel Duranti y Martín Ciprés. Bienvenidos, arrancamos un nuevo programa de Fuera del Círculo. Bienvenido, Gabriel Duranti, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Martín Muy Ciprés? bien, muy bien. Acá estamos, en vivo, en estudio nuevo, que todavía nos estamos acomodando. Así que a partir de ahora, este va a ser nuestro ámbito para empezar a trabajar este Fuera del Círculo TV con mucha más información, con más entrevistados, con el debate de siempre sería, Duranti, ¿o no? Este sería como una reinauguración del programa. Podría ser una reinauguración. Una del programa, pero veo que usted insiste con lo mismo ya de arranque con la pelea. No, pero me parece que los debates hacen rica a esta transmisión, a este fuera del círculo, esta forma de ver no solamente la vida social, sino también la economía, la política, verla fuera del círculo. Yo hace muchos años leí un libro que contaba que había dos formas, ¿no?, de explicar una noticia, ¿no? Desde el palacio, es decir, que uno cuenta las historias del gobierno, del Congreso, de la justicia desde adentro, para la gente que está dentro, o desde la plaza, ¿no? Que es esto de mirar el palacio desde afuera, contarlo y tratar de explicar cuáles son esos vericuetos, ¿no? Bueno, nosotros hemos como inaugurado con Fuera del Círculo una tercera posición, ¿no? ¿Por qué? Pues no estamos ni en el círculo rojo, ¿no? Y tampoco estamos dentro de una plaza viendo lo que está pasando en el palacio. Así que me parece que esta mirada de retrospectiva nos permite no solamente analizar la sociedad que tenemos, la economía que tenemos, la política que tenemos, sino que además me parece que nos permite un poco generar esa nueva mirada que creo que nos hace falta a los argentinos, principalmente durante en este nuevo esquema de poder que hay en la Argentina y que me parece que todavía esos consensos, dentro de un ratito vamos a hablar de eso, esos consensos todavía no están logrados, ¿no? Y es como que sin quererlos, la grieta absolutamente está vigente. Bueno, este espacio donde nosotros no estamos ni desde el lado de lo que sería el Estado gobernante, ni desde el Estado de la plaza que consume lo que vos denominás la opinión publicada, que Ujú. sería lo que esa libertad tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Las Ujú. desventajas de la libertad es que, de la independencia, es que, bueno, nos tenemos que arreglar con lo nuestro. Sí, A claro, nosotros nadie nos da claro. nada para decir las cosas que decimos, ni para decirlas a favor ni para decirlas en contra. La única gente que nos importa y nos gusta que nos escuche y la única voz que queremos que nos represente sea la de una visión de lo que nosotros creemos que está pasando, tanto en la empresa, en la economía, en la situación política en general, sin la participación de lo que hasta el propio Milei ya está diciendo. El otro día dijo en una entrevista que dijo, bueno, pero esa es cosa del círculo rojo. Es como que el círculo rojo, el status quo, eso... Hay unos nuevos aires en la Argentina, todo está cambiando de una manera muy acelerada, cosas que hace 2 años eran impensadas que se podían tratar, hoy hasta la sociedad
las está esperando con ansias. Arranca el nuevo periodo legislativo con muchas sorpresas, mucha expectativa. La gente ha dicho en las últimas elecciones del 26 de octubre, basta de lo mismo, queremos otra cosa, un batacazo inesperado que nosotros habíamos dicho que iba a ocurrir. Pero bueno, estudio nuevo, todo Sí, nuevo, bueno, estamos contentos. pero no me quiero ir un poco de lo que estás planteando porque a mí me parece fundamental eso que vos contás del 26 de octubre. Lo que pasa es que me parece que hubo como dos planos. Estuvo septiembre en la provincia de Buenos Aires y estuvo octubre. Y no me quiero perder marzo, abril, no me acuerdo cuándo fueron las elecciones porteñas, Gabriel, en donde la Libertad Avanza le ganó rotundamente al oficialismo gobernante en la ciudad de Buenos Aires, que maneja el PRO. Y a partir de ahí yo creo que esa elección, eh, y después pasaron muchos sucesos, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con el armado político, básicamente. Empezaron a conjeturar lo que terminó siendo septiembre en la provincia de Buenos Aires, con una derrota para el gobierno nacional y, y una, te diría, una victoria. Yo no sé si la victoria la terminó capitalizando el oficialismo bonaerense representado por Axel Kicillof, ¿no? Y ahí me parece que apareció un nuevo actor que hasta ahora estaba como medio desdibujado, que eran los intendentes. Porque en una época a los intendentes del conurbano se les llamaba varones. Hoy no se les llama varones porque mucha de esa nueva dirigencia que está preparándose para gobernar en algún futuro la provincia de Buenos Aires ha tenido un recambio generacional muy importante. Ya no son los varones que estaban 10, 15, 20 años. Ese contexto determinó el 26 de octubre, porque hay que reconocer una cosa, que la elección en la provincia de Buenos Aires nacional del 26 de octubre la termina ganando el oficialismo, la Libertad Avanza, con asociación del PRO. Pero si hoy vemos la conformación de la Cámara de Diputados, el PRO sigue teniendo su eh, autonomía o su bloque. No está preparándose un interbloque como se había pensado en algún momento, como se había armado en la época de Mauricio Macri. Cada uno tenía su espacio, tanto el radicalismo como la coalición cívica como el PRO, pero tenían un interbloque en donde la voz era una. Por ahora eso no está en la Cámara de Diputados. No se sabe qué va a pasar en la Cámara de Senadores porque todos los días hay una novedad nueva o se sigue desmembrando el bloque del peronismo y esos votos no terminan yendo a la Libertad Avanza o no se terminan conformando bloques en la Libertad Avanza. Y eso me parece que le va a dar un contexto. ¿Por qué? Porque ahora se vienen las leyes importantes, estas leyes que si uno mira el 2017 con la victoria de Mauricio Macri, que después derivó en su primer proyecto, que fue la reforma previsional, con lo que pasó de las 14 toneladas de piedra y todo el contexto que pasó, me parece que ahora hay otro contexto para ver, para analizar, porque lo que se va a debatir y lo que necesitan el gobierno que salga rápido, que es principalmente la ley tributaria, la ley de reforma de laboral, también está una reforma a la ley de glaciares. Hay una reforma educativa y hay una ley
de propiedad privada. No es poca cosa esta batería de leyes que se va a tratar de que esto sea, te diría, casi express. Lo que pretenden es que entre, se debata y salga. Bueno, esto para el sector privado me parece que va a ser bueno. Lo que pasa es que me parece que todavía no tenemos dimensión hacia cuál va a ser el resultado de la implementación de estos proyectos de ley convertidos en ley. Eh, Ahí te di muchos pies. no, que hay que apurarse, hay que Hay apurarse. que apurarse. Bien. Que los varones del conurbano, como vos decís, yo creo que estamos, vamos a usar una expresión un poco fuerte, en los estertores de la política tradicional. Puede ser. Hoy no se espera otra cosa de la clase política que soluciones. Siempre se esperó eso. Lo que pasa es que la clase política nunca terminó de interpretarlo o antepuso sus intereses personales, partidarios, por sobre lo que quería la ciudadanía. La ciudadanía hasta hace poco era un objeto donde se le pedía determinada cosa cada 2 años, que era el voto, y después el político hacía lo que se le daba la gana. Milei rompió con todo eso, hoy las demandas son todas distintas. Hay una cantidad de proyectos, de iniciativas, todas en función de liberar la economía, de mejorar el trabajo. La gente quiere trabajar, la gente se quiere ir de vacaciones, la gente quiere estar mejor. Eh, Nadie en la ciudadanía, nadie, aquel que sensatamente o despojado de una ideología piensa que la modernización laboral va a significar que las empresas empecemos a echar gente sin ton ni son por el solo hecho de no nadie piensa eso. Todavía siguen algunas partes de la política insistiendo con eso. Ayer los escuchaba a los muchachos de ATE. A ver, el sindicalismo tiene que hacer el papel del sindicalismo, pero los trabajadores del Estado no tienen nada que ver con esto. Ahora, bueno, nosotros nos quejamos porque nos tenemos que anticipar. Bueno, ahora se acordaron que tienen que quejarse. Tuvieron años y años callados con una depreciación del salario real de los trabajadores. 8 millones de trabajadores negros, 6 millones, 7, no sé cuántos hay millones de monotributistas, gente que no aporta. Y ahora se dieron cuenta de todo eso. Me parece que hay un punto, ¿sí?, que vos estás describiendo y que me parece que se sintetizaría de la siguiente manera. Cada sector político, sindical, empresarial, en estos, te diría, desde la vuelta de la democracia, lo único que ha pasado es que se ha defendido los sectores sectoriales. Sí. Pero nunca hubo una mirada de país. Nunca hubo un proyecto como pasó en Paraguay, y vos podés dar cuenta de eso, o pasó en Uruguay, o pasó en Chile. Hace 40 años que Chile tiene un modelo económico, pasan los gobiernos, no importa el tinte político del gobierno, la economía no se toca. Creo que lo habíamos hablado con vos la otra vez, de decir, bueno, tal cosa, tal cosa, tal cosa, no se jode, no se toca. Salen las leyes por consenso. La votás, no la votás, pero ¿sabés qué? Si perdés, la respetás. Pero, a ver, Ese me parece que es un poco el objetivo, Gabriel, que tiene que haber en esta Argentina de decir esto. A ver, la reforma laboral, si sale, va a salir por consenso con la CGT sentada en la mesa. y si no se quieren sentar, que no se sienten. Pero a ver, Estuvieron sentados claro, en el Consejo de Mayo, para la gilada, que es, para la foto. bueno,
¿Y por qué no lo van a respetar? Porque no quieren respetarlo, porque no quieren respetarlo, Bueno, porque no les interesa, porque cualquier cosa que signifique la sola mención de una pérdida, no para el trabajador, sino para ellos se lo van a respetar. te voy a decir una cosa. Sindicalistas ricos con empresas pobres y trabajadores pobres. Te voy a decir una sola cosa. Y te lo voy a decir en términos futboleros que yo sé que a vos te va a gustar. No puede ser, y esto la dirigencia política en algún punto lo tiene que entender. ¿Por qué? Porque si no se logran esos consensos, no se logra ese modelo aceptable para la totalidad de la Argentina, no puede ser que vos venís con la pelota dominada, superás al marcador, el marcador se te da vuelta y te pega una patada en el tobillo. Eso que viene siendo, te diría, no sé si normal, pero sí una característica de decir, bueno, vos no haces lo que a mí lo que a mí me gusta como modelo, cierre de la economía, inflación, maquinita, bueno, yo te doy vuelta y te pego, no me importa si vos estás de frente, de costado, de espalda, yo te pego en los tobillos y yo te quiebro. Y esa situación, Gabriel, nos ha llevado hasta ahora, en donde hace 15 años que no generamos empleo privado formal. Hay un 50% de empleo en negro, informal, y estas leyes, aparentemente, el objetivo es darle las herramientas a los empleadores para contratar formal. Pero yo no sé si se va. A ver, lo vamos a ver dentro de un par de años. No sé si vamos a poder conseguir esto efectivamente. Martín, ¿qué dijo la gente el 26 de octubre? Que eso que vos estás diciendo, de que no voy a acordar, de que si no estoy con vos te voy a dar una zancadilla, la gente dijo, no lo queremos más. Si el sindicalismo, si los políticos no entienden eso, van a volver a fracasar. El otro día, los dos estuvimos conversando sobre el tema. La gente considera que el líder de la oposición es nadie. El 44% de la Sí, gente piensa que el líder de la oposición es nadie. sí. Después con el 23% viene Axel Kicillof y con el 22% viene Cristina Kirchner con Lustó 1%, Massa 3%. Massa fue candidato a diputado a presidente hace 2 años. Lustó ayer o hoy termina su mandato como presidente de la UCR. Entonces, no importa lo que digan los políticos, no importa lo que digan los sindicalistas. La gente dijo el 26 de octubre, esto no lo queremos. Sí. Y en la medida que no lo entienda la clase política, que no lo entiende la clase dirigente, y cuando hablo de clase dirigente no estoy hablando de clase sindical, estoy hablando del empresariado también. Porque el empresariado tiene que dejar de llorar, tiene que dejar de mentir, tiene que dejar de decir medias verdades. Porque si nos ponemos a hablar de acá del caso Whirlpool, 2022, Whirlpool instalaron la planta en el 2022. Sí. Cuando te ponían el precio de la heladera a lo que le daba la gana. Cuando cuando pagaban la energía el 20% de lo que valía. Cuando no te dejaban importar nada. Cuando cazaban en el zoológico, ahora tienen que salir a competir. Y mucho de lo, porque tampoco se dice, estuvieron estudiando las autoridades lo que vino, las heladeras que vinieron de afuera, y tienen severos problemas técnicos, y están haciendo un recall de todas las heladeras que están dando vuelta en el mercado, a un costo altísimo para el importador. Entonces, ¿quieren traer cualquier porquería? Bueno, tráiganlas. Ahora, una empresa, una pyme, alguien que trabaja, los denuncia, esto no cumple con la norma técnica, esto tal cosa,
Y ahí tienen el problema los que importaron esas heladeras que no sirven para un pito. Entonces, ¿viste? Empecemos a separar la paja del trigo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta siempre lo siguiente. La forma de hacer política cambió, la gente cambió la mentalidad. El 26 de octubre es un hito para la República Argentina. La gente está diciendo, basta. Los varones del conurbano, los que manejaron la elección de Kicillof, lo que le movieron con los remises, que no encontrabas un remis para viajar ese día, porque estaban todos capturados por los intendentes que llevaban a la gente a votar. A ver, fue claro que el gran aliado de Milei o de la Libertad Avanza en estas elecciones pasadas fue la boleta única. También. Fue la boleta única. Sí. No pudieron militar la boleta, no lo pudieron llevar. Le enseñaban a la gente dónde... vos sabés que yo fui presidente fui fiscal general. Todas las boletas que tenían inconveniente eran la de Fuerza Patria, porque a la gente le habían dicho cómo tenía que poner la cruz. Y le habían enseñado a poner la cruz arriba de la bandera. Y las únicas cruces que estaban fuera de lugar eran la de Fuerza Patria. Otra muestra más de que a la gente la llevan a votar y que le dan algo para que vote, y la gente se terminó. Entonces, si los políticos no entienden eso, si la clase dirigente no entiende eso, si nosotros no entendemos que la demanda de la gente está pasando por otro lado, que los padres quieren que los hijos se eduquen para tener un mejor futuro que el que tuvieron ellos, si los sindicalistas de la educación no entienden eso, si los ministros no entienden que la demanda de los padres es otra cosa, que la gente quiere otra salud, que la gente quiere estar segura cuando se jubile, hasta que eso no lo entiendan, la sociedad le va a seguir pegando un bofetón tras otro. Y por último, nosotros éramos muy, muy purretes cuando ya escuchábamos en Argentina que se hablaba del pacto de la Moncloa. Un poco lo que vos dijiste. Sí. Che, vamos para allá. Bueno, Sí. Los españoles lo hicieron en la época de En los cuando 70. se fue. Bueno, nosotros han pasado 50 años. A ver si en algún momento nos damos cuenta de que el mundo gira de una manera y no de otra. Vamos a hacer una brevísima pausa. Hoy tenemos entrevistado también y tenemos muchos temas también para contar. Así que les propongo hacer una brevísima pausa. Nos acomodamos un poquito acá y continuamos con más Fuera del Círculo.
Bedson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bedson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. En Mi Global Group también nos especializamos en la vertical de parques industriales o zonas industriales o también llamados polos industriales, donde muchas veces en el interior del país o, sin ir más lejos, provincia de Buenos Aires, la infraestructura necesaria de los parques industriales no colabora o no está factible al momento de generarlo. Con soluciones de parques solares y toda la infraestructura mediante cableado y otros socios que tenemos estratégicos, logramos generar esta estructura para que no solo el parque desde el día cero que esté conectado solarmente pueda empezar a producir, sino también generarle ahorro a las industrias que están en los parques industriales como a la administración del parque. No buscamos la última noticia, sino la información que te hace entender el mundo donde vivís. Noticiasindustriales.com.ar. Gabriel Duranti y Martín Ciprés te cuentan la realidad fuera del círculo. Una mirada objetiva con la voz del empresariado. Fuera del círculo, todos los sábados desde las 9 de la mañana. Bueno, continuamos en Fuera del Círculo y le damos la bienvenida a Maxi Corio, que es concejal de La Libertad Avanza en el municipio de Campana, pero además es coordinador de La Libertad Avanza en ese distrito. Así que le damos la bienvenida con Gabriel Duranti. ¿Cómo va, Maxi? Bienvenido. Bueno, lo primero que queremos que nos cuentes, estamos viviendo este fin de diciembre donde todo lo que sucedió en septiembre en la provincia de Buenos Aires y en octubre a nivel nacional se empieza a concretar, ¿no? Se empieza a definir la asunción de los nuevos legisladores, de los nuevos concejales. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están proyectando? Porque esto es parte de un trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace mucho tiempo y ahora se empiezan a dar algunos frutos. Ahora al plano real, ¿no? La reforma laboral creo que va a ser clave para que todas las otras reformas que ya se pudieron pasar por el Congreso empiecen a tener efecto en lo cotidiano, que por ahí es lo que la gente más cuestiona a corto plazo. Y me parece que también en el orden local hay mucho trabajo para hacer, ¿no? Bueno, ha surgido en los últimos días esta controversia
entre el municipio de Pilar y el Ministerio de Economía con respecto a las tasas? ¿Qué pasa en Campana? Bueno, ahí tenés un claro ejemplo de por qué hasta ahora no se ven los efectos de las políticas nacionales en el plano local. Muchas veces la nación te baja el peso del Estado de un sector y la provincia te lo equilibra en el otro con tasas municipales. Y eso es el principal impedimento. En lo local también nosotros tenemos varias propuestas con el Ejecutivo, que es con el espacio en el que fuimos en alianza, que por supuesto tenemos mucho más cosas en común que lo que hay del otro lado en la oposición. Por supuesto que son cosas que vamos a ir tratando de llevar a cabo porque entendemos también la praxis que tiene que llevar el Ejecutivo en lo local y cómo equilibra el presupuesto con recaudación y la baja de tasas. Bien, Gabriel. ¿Qué tal, Maxi? Gabriel. Gabriel, muy buenos días. Te hago una consulta. Siendo que Campana es un municipio tan importante en lo que es el desarrollo de la industria y de las... ¿Qué expectativa tienen respecto para esta nueva iniciativa que parece que va a ocurrir de el régimen como un RIGI, pero para las pymes? ¿Qué expectativa tienen en Campana? Mirá, la verdad que sabiendo que Campana tiene muchos terrenos fiscales y muchas posibilidades desde lo comercial, desde lo estratégico, la verdad que lo veo con muy buenos ojos para que Campana también pueda empezar a ser una de empresas nuevas y de empresas grandes que ya están establecidas y que están buscando lugares con beneficios fiscales mayor a otros de los en la provincia. Por delante va a haber una competencia entre municipios para quedarse con ese tipo de inversiones, sea porque se instalen para que se amplíen las pymes actuales o se instalen nuevas. ¿Vos creés que se va a desatar una puja entre municipios y entre provincias para captar esos asentamientos de pymes y de empresas? Sí, por supuesto. De hecho, tenés el caso emblemático de 3 de febrero y Mercado Libre y Banco Nación. Estaban en municipios donde los mataban con las tasas y se fueron a instalar en 3 de febrero. Banco Nación se fue directamente a 3 de febrero a instalar. Bueno, sí, nosotros sostenemos eso, que va a haber una disputa entre municipios y entre jurisdicciones provinciales y que cada uno de los municipios, de las concejalías y de las legislaciones provinciales se van a tener que poner a tono porque ahora van a tener que empezar a competir por la inversión que esté dando vuelta en la Argentina y en el mundo para que se asienten. Y ya no solo va a ser un tema de dotar a las empresas de una posibilidad de infraestructura, sino de un horizonte donde no esté ocurriendo como ocurre que de buenas a primeras te suben una determinada tasa un 50 o un 100%, porque eso también es para una empresa la posibilidad de decir, ¿por qué voy a invertir? ¿Y por qué esta vez va a ser diferente? ¿Por qué dentro de 2 años no me van a cambiar el Consejo Deliberante y me van a venir con una cosa nueva? Nosotros todavía estamos en todo un camino nuevo. Argentina está en un camino nuevo hacia adelante que esperemos que se concrete y se mantenga, de decir, bueno, démosle a la inversión privada una previsibilidad de que dentro de 2 años no vamos a cambiar la regla del juego. Claro, exactamente. Y vos fijate qué importante esto, yo representante de una facción política y ustedes como entrevistadores, no estamos hablando de ideología, es algo de sentido común, es algo de una empresa, de rentabilidad, estamos hablando de cómo una empresa puede avanzar, cómo una empresa puede generar trabajo y eso le genera recaudación al municipio, son cosas de sentido común. Está bueno que se empiece a dar esta discusión desde este punto, sacando la ideología de lado. Maxi, ¿cómo están pensando, te llevo más al terreno político ahora, cómo están pensando que acá, bueno, hubo una elección de medio término donde acomodó muchísimo de los espacios que representan a la ciudadanía ante el Estado dentro de los consejos deliberantes, dentro de las legislaturas? ¿Cómo están pensando o cómo lo están viendo de acá para
el 2027, teniendo en cuenta de que, bueno, hay que ir consolidando, y me imagino que en el caso de ustedes, ir consolidando aún más este proceso, no solamente con gestión, sino además con política. Sí, sí, totalmente. Creo que, a ver, el objetivo de Prima, el norte principal, es ir por la provincia para, como te digo, que todas estas políticas de nación puedan tener resultados en los municipios, resultados reales, no solamente de título. Después, sí, obviamente, el Ejecutivo Nacional también querrá consolidar en municipios con dirigentes propios, ¿no? Pero el norte principal es ganar la provincia. Y en ese punto, ¿qué rol están jugando? Vos sos coordinador de La Libertad Avanza en Campana. ¿Qué rol van a jugar los coordinadores en los 135 municipios a la hora de construir eso, no sé si son consensos, es esa mirada política, esa construcción que hay que hacer? ¿Cómo lo van a amalgamar? Y mira, el rol del coordinador es fundamental y es bastante difícil porque es la persona que se tiene que despersonalizar totalmente de ambiciones personales y poner por encima de todo el bienestar o el beneficio de la Argentina, ¿no? Porque más allá de mis aspiraciones personales o las de cualquier miembro de la Libertad Avanza, primero es la provincia y primero son los bonaerenses. Después, las aspiraciones personales. Así que nosotros marcamos una línea muy clara. Todos aquellos que quieren abrazar las ideas de la libertad sin condiciones, y creo que tenemos muchas líneas en común para trabajar con el Ejecutivo local, para sacar al kirchnerismo de la provincia, bienvenido todos los acuerdos y consensos, siempre que sigamos el norte que Nación nos pone. Te queremos agradecer muchísimo este tiempo, Maxi. La verdad que era una charla que habíamos pensado en un momento, la pudimos concretar, principalmente para, bueno, conocer tu opinión con respecto a temas de gestión, a política. Así que te queremos agradecer muchísimo aquí con Gabriel Duranti. No, gracias a ustedes. Estoy a disposición cuando me necesiten. Les pido disculpas por la demora y por la desprolijidad de hoy, pero tenía unos compromisos asumidos. Así que, bueno, perdón, pude cumplir aunque sea este ratito. No va a faltar oportunidad para seguir charlando. Por favor. Un Gracias. abrazo Nos hasta vemos. cualquier momento. Saludos. Bueno, pasó Maxi Corio, Pasó. concejal de La Libertad Avanza, todavía tiene 2 años más al frente de su concejalía, pero por sobre toda la gente, por sobre todas las cosas, Gabriel, me parecía muy importante su rol de coordinador, ¿no? En la construcción política, ¿no? Siempre nosotros le hemos prestado atención a las otras fuerzas políticas que cómo llevan adelante su construcción política. Bueno, en este punto queríamos conocer la forma que La Libertad Avanza lo está llevando adelante con esta mirada de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que 2 años vamos a tener, más allá de las cuestiones de la economía, ¿qué 2 años vamos a tener de las noticias de la política? Pero ya la política se está empezando a preparar para lo que es la competencia de captar las inversiones. Exactamente. Ya se empezaron ¿viste? Ya se empezaron a dar cuenta que a las inversiones hay que cuidarlas, no hay que echarlas. Y todo esto que están ocurriendo, toda esta cosa que de cortoplacista de inventar tasas, no hace otra cosa que hacerle correr a las empresas. Dicen, no, ya no, ¿por qué tengo que ir ahí? Claro. Mira cómo me cambian las reglas del juego. Bueno, seguimos aquí en Fuera del Círculo. Ustedes están viendo una foto, ¿no? Una foto de el último Consejo de Mayo. En esa foto falta alguien, Gabriel. A ver. Falta Gerardo Martínez, porque no llegó, porque tenía un viaje programado. Ahí
quiero ponerte en contexto para después ir a nuestro debate, ¿no? Esa foto con la falta de Gerardo Martínez, ya se sabía que Gerardo Martínez no llegaba y algunos sectores dentro de la CGT salieron a decir, bueno, ese faltazo tiene que ver con la falta de respaldo al Consejo de Mayo, a la batería de leyes, que te vuelvo a repetir, que son la ley de propiedad privada, la ley modificación de ley de glaciares, la ley de educación, la ley de reforma tributaria y la reforma fiscal. Y la CGT se preocupó días antes del anuncio del 9 de diciembre, en donde se hizo la presentación de esta batería de leyes, de que esta reforma laboral no tenía consenso. La cúpula de la CGT planteó eso. Y a mí ahí me parece que hubo, con los periodistas que hicieron las entrevistas a la cúpula de la CGT, ahí me parece que faltó precisión informativa o precisión periodística, diría. ¿Por qué? Porque el Consejo de Mayo, y ahí yo te voy a dar el pie a vos, no tuvo el consenso periodístico para reconocer que era una herramienta importante donde estaban todos los sectores representados. ¿Por qué? Porque Martín Rapalini representó al empresariado. No solo al empresariado, al campo también. El campo estuvo sentado con sus equipos técnicos en el Consejo de Mayo a través de Martín Rapalini. Los gobernadores estuvieron representados por Alfredo Cornejo. Yo creo que todos los gobernadores, a través de Alfredo Cornejo, hicieron llegar su mirada, su visión con respecto a esta batería de leyes. La Cámara de Diputados estuvo representada por Cristian Ritondo. Entiendo que Cristian Ritondo, cuando se sentaba ahí, representaba a toda la Cámara. Es decir, a los oficialistas, a los que están en el medio y a los opositores acérrimos. Lo mismo Carolina Lozada, la senadora por Santa Fe. Después estaba representado el gobierno con el jefe de gabinete, bueno, primero Guillermo Franco y después Manuel Adorni, y también estuvo trabajando muy fuertemente Federico Sturzenegger. Entonces yo te voy a plantear mi posición. A mí me pareció que esa fue una verdadera mesa de consenso. Una verdadera mesa de consenso. Que no se le dio entidad, porque se reunían una vez al mes, se debatía, pero los equipos técnicos, y ahí yo te hago otra diferenciación. La política está dividida en dos. Y vos podés ir a cualquier pasillo del Estado, nacional, provincial y municipal, y la diferencia es absolutamente concreta. Vos tenés la dirigencia política, la que milita y la que juega a mí no me gusta decir juega, pero es el término que usa la política, que juega los cargos electivos, y después tenés los tipos que saben, que son los equipos técnicos, los que te dicen, esto lo podés firmar y esto no, pero si lo firmás tenés esta consecuencia. Bueno, hay gente que sabe que son los equipos técnicos y que, te diría, en la última década se le ha dejado muy poco espacio al equipo técnico. ¿Por qué? Porque la política avasalló eso. Por eso digo, acá hubo equipos técnicos trabajando de la CGT, del sector empresarial, del campo, del Congreso, del gobierno, y se logró estos consensos. Todos pusieron ese consenso. Por eso yo defiendo en este punto el Consejo de Mayo, porque me pareció que fue una herramienta muy importante, al menos en esta etapa. Ojalá que se pueda construir de acá para adelante.
Yo me acuerdo que nosotros veníamos de Mar del Plata el 1 de marzo del 2024, una noche que el presidente Javier Milei inauguraba las Sí, sesiones y fue cuando lanzó el Consejo de Mayo, que nosotros prácticamente paramos en la ruta para abrazarnos de la alegría de alguna iniciativa de de consenso. consenso. En el medio, pasaron un montón de cosas. ¿Qué Pasaron pasa? un montón de cosas. A ver, Pasó el juez Lijo, pasaron las elecciones, pasó Trump, pasó ir a buscar plata corriendo afuera. Entonces es muy difícil en un contexto donde nadie quiere, no querían llegar a ningún acuerdo, Martín. A ver, o nosotros nos olvidamos que las mismas, los representantes que vos decís, los representantes de los gobernadores ante el Consejo de Mayo, ¿qué gobernadores? Los representantes de los diputados en el Consejo de Mayo, ¿qué diputados? Pichetto, Nicolás Massot, ¿qué gobernadores? Yariora, Nacho Torres, ¿qué gobernadores? Entonces, Infram, bueno, fueron a las elecciones, haciendo agrupaciones políticas, juntándose, vamos a ir en contra de tal cosa, no queremos tal otra, hay que tumbarlo a Milei. Entonces, Consejo de Mayo, o ponerle el nombre que quieras, en la medida que la gente, que los políticos no se den cuenta que consenso significa sentémonos y encontremos un camino en común para ir desde esta Argentina a aquella Argentina, hasta que ese momento no ocurra, no importa el nombre que le pongas, no importa si se llama mayo, junio, agosto, septiembre, no importa si se llama núcleo, consejo, encuentro, lo que no tienen voluntad de hacerlo porque siguen pensando en la vieja forma. te voy a decir dos preguntas. A Te voy a ver, hacer dos preguntas. hágalas. La primera, ¿Alfonsín logró algún consenso? No, no. ¿Carlos Menem? De prepo. ¿Y por qué lograba consenso Carlos Menem? A fuerza de la billetera. Y porque además ganaba elecciones. Bueno, que era lo que le daba la billetera. Que era imbatible en elecciones. Era lo que le daba la billetera. Porque Fernando de la Rúa No, logró consensos. No, Fernando de la Rúa ni siquiera logró consenso interno para que la propia gente lo ayudara a gobernar, que lo Bien. boicotearon. Bien. Eduardo Duhalde logró consensos. A ver, Los mínimos para salir de una situación muy difícil. el miedo le dio consenso a Duhalde. Néstor Kirchner, De prepo, Cristina Kirchner, de prepo. Mauricio Macri, No pudo hacer nada, no quiso, no lo dejaron, no se animó. Alberto Fernández. No, bueno, a ver. Alberto Fernández, si bien a nosotros no. Te he nombrado todos los presidentes de la democracia. Sí. Ninguno, por lo que hemos analizado, ha podido lograr consensos mínimos, consensos de largo plazo, no los de 2 años electorales. Consensos de largo plazo. ¿No será entonces que el problema lo tenemos los argentinos que no queremos Por consensuar? Bien. Y yo creo que mi respuesta es sí. No, los argentinos no queremos consensuar. Ahora, ¿me permití decir este experimento del Consejo de Mayo? Sí, Bueno, es un experimento que funcionó. sí. Funcionó de una manera, hasta te diría, categórica. Ujú. ¿Por qué? Porque no solamente armaron leyes que se van a debatir en el Congreso, sino que además permitieron la opinión de gente como el empresariado barra campo y del sindicato, que muchas veces era o estaba uno o estaba el otro. Yo creo que, a ver, Ahí está. ¿se dieron cuenta que tenían que acordar? ¿O la coyuntura
y la realidad que les impuso el 26 de octubre les está diciendo, la gente quiere otra cosa. El principal aliado del Consejo de Mayo es la ciudadanía. Sí. Las cosas que propone el Consejo de Mayo es lo que la gente está votando. Exactamente no con esos nombres, no con esas palabras, pero es lo que la gente quiere. La gente quiere estar mejor. Y si el Consejo de Mayo, o del nombre que quieran ponerle, significa que hacia adelante Argentina va a ser un país que tenga una cierta previsibilidad, que haya una cierta expectativa, que los padres puedan mandar a los hijos a la escuela, que haya una cierta seguridad social. La gente está demandando eso, Martín. Pero además la gente está demandando Lo votó. de que, mira, yo creo que la gente está demandando mucho más de lo que nosotros pensamos. La gente está demandando una economía no solamente estable, sino dinámica en crecimiento, cosa que no está sucediendo. No. Está demandando infraestructura. Un amigo que viaja por el mundo me decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre el mundo y Argentina? Es que en cualquier parte del mundo las cosas funcionan. En la Argentina no funciona. Poné el nombre que vos quieras. Energía, telecomunicaciones, gas, transporte, rutas. No funciona nada. La Argentina tiene la particularidad de que no funciona absolutamente nada. Y lo poco que funciona, algunos lo terminan rompiendo. Me parece que esos son los consensos también que hay que pensar, Gabriel. Que hay que pensar de que el futuro, en algún punto, lo construís hoy, mañana. Pero es como, a ver, yo siempre digo que la industria es largo plazo, ¿no? Vos para hacer, y vos lo tenés, lo sabés mejor que nadie, el proceso de un proceso industrial, capaz que te lleva 6 meses. Y capaz que tenés que ir ajustando todas las tuercas de una máquina durante 6 meses para que ese producto que vos lo fuiste moldeando, preparando, salga a los 6 meses de la mejor manera. Capaz que lo logras antes. Pero como vos tenés que incorporar muchos microprocesos en el transcurso, me parece que es la mejor forma de entender lo que está pasando de acá para adelante. Mira, yo no soy el representante de todos los empresarios pyme, pero te hablo como empresario pyme. Ujú. ¿Vos sabés cuál fue mi preocupación cuando arrancó el mes? Pagar los sueldos y Pagar el aguinaldo. pagar el aguinaldo. Pagar el aguinaldo. Entonces, cuando todos estos muchachos que hoy hablan de lo que necesitamos las pymes, de no quitarle derechos a los trabajadores, ningún empresario piensa en quitarle ningún derecho a ningún trabajador. Los empresarios estamos todos pensando cómo hacer, y nosotros por suerte ya lo pudimos concretar, cómo hacemos para pagar los aguinaldos, cómo hacemos para pagar las vacaciones, cómo miramos hacia adelante en una economía que está frenada, porque la realidad debe ser dicha, que la economía se está empezando a recuperar, pero muy lentamente, muy lentamente. Entonces, esa es la realidad que tenemos que ver. Entonces, yo como dador de trabajo, como inversor, como gente que está pensando en traer máquinas del exterior, que viajamos, que estamos hablando con los bancos porque queremos ampliar la cantidad de productos, queremos mejorar los procesos, me tengo que sentar a donde escucho a un sindicalista, a un diputado y a un empresario que no se pueden poner de acuerdo en el reparto de globos, que no se dan cuenta que la gente el 26 de octubre dijo, nosotros no queremos más esto, queremos... A ver, las pymes tenemos que pagar las quincenas, tenemos que pagar los aguinaldos. No podemos estar perdiendo el tiempo en todas estas discusiones, divisiones
campo por un lado, industria por el otro, sindicalismo sí, sindicalismo. Mirá, gremiales empresarias de gente en la gremial empresario, industriales ricos a industrias pobres, sindicalistas ricos y trabajadores pobres, políticos ricos y sociedades pobres. No camina más eso, Martín, no camina más. La realidad es que vos tenés que, este mes, pensar qué vas a hacer en Navidad. ¿Sabes por qué? Porque sos padre de familia. Claro. Y todos los padres de familia están pensando en eso. Están pensando, y los padres ya están pensando en si el hijo el año que viene tiene que ir si se llevó materias, si el año que viene tiene que ir a tal colegio, que le tengo que comprar zapatillas. Hoy piensa eso. No lo piensa el 24 de febrero. Hoy ya está pensando en eso. Porque hoy está viviendo de prestado, de la tarjeta de crédito de prestado. Entonces las preocupaciones de la gente son otras. La gente quiere otra cosa, votó otra cosa. Y nosotros seguimos, como vos decís, dando vueltas sin llegar a un consenso. Entonces, ¿por qué el mundo va hacia un lado y la Argentina va hacia otro? Bueno, yo creo que el mundo va hacia un lado y la Argentina va hacia otro, iba hacia otro. Iba hacia otro. La gente se empezó a dar cuenta que vivió engañada, que le mintieron, siguen repitiendo muchos el mismo discurso, un discurso que ya no le entra a la gente. La situación está muy distinta. Yo soy muy optimista, no muy pesimista, muy optimista respecto del futuro. Porque el futuro es, la gente le acaba de decir hace muy poco, esto no lo queremos más. No lo queremos más. Y la realidad, y algo que nosotros hablamos mucho de este tema, la realidad le ha dicho a nuestro presidente, don Javier Milei, el camino que había elegido, y que nosotros muchas veces lo dijimos, el camino de la confrontación, de la pelea, no es lo que la gente quiere. Es viejo eso. Es viejo. Es viejo. Es viejo. Sí. Entonces, Ahora, ¿moderó las formas? No moderó las formas. La realidad le hizo moderar las formas. Ahora, Gabriel, hay cosas que me parece que no se están dando. Por ejemplo, el mundo tiene Europa tiene una discusión de costos productivos cada vez más seguidos. Uh-huh. China tiene unos costos de producción muy baratos que puede proveer a todo el mundo. La discusión con Estados Unidos no sobre quién es la supremacía mundial, sino de cómo proteger sus economías, sus empresas, sus producciones. La Argentina todavía está lejos de esas discusiones. Está lejos, ¿por qué? Porque no está en un contexto de exportación de más del 50% de las empresas. Las empresas que necesitan expandirse van a tener que exportar. Y esas discusiones mundiales, la Argentina no lo tiene. Nosotros estamos discutiendo si el Consejo de Mayo funcionó o no funcionó, si Milei logró la primer minoría porque le afanó 2 diputados a este o le afanó 2 diputados Pero al otro. Martín, nosotros estamos discutiendo en los municipios, ahora están, en todos los municipios se están multiplicando las tasas. Sí. Todavía sí. seguimos discutiendo esas estupideces. Sí. Bueno, Pilar se mostró en los últimos días una posición de que se había aumentado una tasa ambiental y que salió el propio Caputo a ponerle la lupa y a mostrar una realidad diciendo no compren en Pilar porque le sale tanto una tasa. Pero yo me imagino a alguien de Paraguay diciéndole, che, Curepa, porque nosotros nos decimos, Curepa, ¿cómo es eso que vos vas a cargar nafta en alguna estación de servicio y hay un cartelito que dice que el municipio te cobra una tasa de combustible? De combustible. ¿Cómo? ¿Qué es eso?
Y cuando vas a otro te dice otra cosa. Y cuando vas acá, que si vas a poner una empresa, te cobran el 2,5, en vez de 2,5 te pasa al 5. Y los tipos te dicen, ¿y cómo es eso? Bueno, Esa es la Argentina. Esa es la Argentina que todavía se revuelca en el piso defendiendo ese tipo de preventa. bueno, mira, hay muchos municipios que están analizando aumentar tasas. Principalmente la tasa de seguridad y higiene, que es la que grava al sector privado. Sí. Bueno, Exaltación de la Cruz tiene un proyecto para aumentar el 50% de las tasas, Mm. la alícuota. ¿Hay algún proyecto para bajar tasas? No hay, ¿Para quitar impuestos? no hay. ¿Para Bueno, simplificarle la vida al que labura? no hay. No, lo único que hay Hay es... algunos municipios que fomentan em, la habilitación, por ejemplo, ¿no? Como 3 de febrero. Pero también está pasando en el municipio de Villa Gesell, ¿sí? A esta altura del año se está debatiendo un proyecto un proyecto de ordenanza de fiscal tributaria que grava el 100% la tasa de seguridad e higiene. Sí, bueno, Bueno, porque y vienen eso porque vienen las vacaciones. está bien, no, pero Unos bandidos. está bien, pero yo lo que digo es, eh, no hay más posibilidades de rascar el fondo de la olla para nadie. Eso lo piensa usted, don ¿Por Martín qué? Sipié, porque para ellos sí hay, porque para los políticos sí hay, Bueno. porque no son capaces de bajar el gasto. No son capaces de bajar el gasto. Yo no quiero que el intendente de un partido me traiga a un cantante y me haga un show popular. Que usen la plata para lo que lo tienen que usar y no para atraer. Pero te voy a decir una cosa, ¿Qué pasaría, ¿sí? Si todos en el municipio pagaran las tasas? Vos sabés que la cobrabilidad de las tasas es bajo. En algunos es menos del 50%. Sí. En la provincia pasa exactamente lo mismo. Es decir, la gente a donde se le va a cobrar impuestos o tasas siempre es la misma. Lógico, porque cazan en el zoológico. Bueno, ese cazar en el zoológico, si vos lo llevas al Consejo de Mayo con la discusión que hubo con la modernización laboral, donde vos tenés 9 millones de personas informales y tenés 6 millones de personas formales bajo relación de dependencia, pero tenés otro tanto monotributista, en algún momento vos tenés que equilibrar. Bueno, acá el objetivo es incorporar a la mayor cantidad de personas, de esas 9 millones de personas, para que en algún momento tributen y puedan compensar la carga. Y me parece que eso en los municipios pasa exactamente igual. Hay sectores que tributan y hay otros sectores que son, no te digo que no pagan, pero no pagan capaz que los montos que corresponden, porque te digo la verdad, Gabriel, a ver, hoy y en los municipios en la provincia de Buenos Aires, no solamente hacen alumbrado, barrido y limpieza. Muchos dan salud, muchos dan seguridad, compensan el trabajo, por ejemplo, de la policía bonaerense, el sistema de cámaras. Hay todo un andamiaje nuevo de los municipios que se han hecho cargo. En una época la provincia te daba la camioneta, pero el municipio se tenía que hacer cargo de ponerle la nafta o el gasoil. Eso de algún lado salía. El problema es que los que pagamos somos cada vez menos. Porque el problema que vos tenés acá, que si vos no defendés la propiedad privada deja de pagar impuestos. Está blanco y algunos se ponen grises para sobrevivir. O te cierran la planta, como vos decías antes, de Whirlpool. Whirlpool le pasó 2 cosas muy importantes. Primero,
Hoy Brasil es un motor económico. Y Whirlpool, Argentina, no depende de la casa matriz en Estados Unidos, sino que depende de Brasil. Brasil decide cerrar Argentina. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacía acá era ensamblar. ¿Qué diferencia hay entre un Whirlpool en Pilar y una Newsan en Tierra del Fuego? La tasa, la carga impositiva. Bueno, entonces, ahí hay que empezar a contar verdaderamente cómo era. ¿Se hacía algo dentro de la planta de Whirlpool de Pilar? No. No, Solamente se ensamblaba. se etiquetaba. Se ensamblaba. Se ensamblaba con una precisión, te diría, los motores venían de los lavarropas, venían de Brasil. Parte de las carcasas se hacían en la Argentina, los componentes, algunos componentes electrónicos, muy poco, Gabriel. También eso nosotros tenemos que reconocer de una vez por todas que Argentina No tiene escala en algunas cosas. perdió con Brasil. Claro. Brasil aprendió a cómo hacer las cosas, mientras que nosotros discutimos si la grieta está bien, si la grieta está Bueno, mal. Martín, ¿qué es lo que... A ver, todas esas cosas que vos decís, bueno, hoy los municipios se ocupan de esto, se ocupan de aquello, la provincia de esto, la provincia de... A ver, es el déficit fiscal. También. Al no haber déficit fiscal, Claro. todas esas cosas que antes alguien las pagaba y era la casa de moneda que le daba los papelitos como loco, hoy se terminó. Sí. Entonces, como los muchachos no se enteraron que la casa de moneda no lo financia más y que no tienen la posibilidad de tomar crédito y que no tienen la posibilidad de salir a buscar plata y que se les permite gastar por encima de las posibilidades, se están dando cuenta que la estructura está toda resquebrajándose. Bueno, entonces habrá que empezar a ver cómo modificamos la estructura para que el sistema vuelva a funcionar como tiene que funcionar. Pero en la medida que los municipios pueden aumentar toda la tasa que vos quieras. Y en vez de pagar el 50% de la gente, pagará el 40%. Y en vez de pagar el 40%, pagará el 30%. Pero si siguen aumentando los impuestos, en vez de bajar los gastos, en vez de eficientizarlos... no. Un diputado tiene 20 asesores. Una pyme. Bueno, entonces dejémonos de romper los quinotos. Gabriel, hasta acá llegamos. Ha sido un gusto. Una primera experiencia. Lo vamos a ir mejorando seguramente en el transcurso de estas semanas. Y nos vamos a preparar para un 2026 donde Fuera del Círculo TV va a ser realmente un ámbito para discutir estos temas, con invitados especiales y con todas las características que hemos definido en este programa como desde el inicio. Bueno, Así que bueno, ha sido un gusto tenerlo. muchas gracias. Me alegro que esté mejor, Estoy mejor. de salud. Así que nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima. La próxima. Comienza Fuera del Círculo, donde buscamos otra mirada, política y económica. Información más directa, más fresca y más humana. Con la conducción de Gabriel Duranti y Martín Ciprés.